Ernesto, buen día, Jorge. Estamos en el episodio número 26 de Bolivia Political Crossroads, esta vez en español. Hoy es sábado 25 de mayo y estamos con un invitado muy especial. En este caso, el señor Jorge Márquez, que es, ¿cuál sería tu título oficialmente? ¿Politólogo? Eso por lo Political que me cuentan en esto. scientist. No, cientista político, ¿no? Soy aquel tipo que juega con ficciones para ver cuál cala más en la población y a ver qué terminan eligiendo cuando llega una elección y ver qué pasa después, pero en teoría soy cientista político. Bien, bien. Bueno, este es tu momento en estos días, ¿eh? Sí, yo creo que desde octubre y noviembre del año pasado todo el mundo ha esperado que nosotros hagamos magia, que es algo imposible, ¿no? Hay factores que van más allá de lo que pueden decir los especialistas y la realidad como tal, que creo que es algo que no hemos podido todavía entender o que la gente no entiende. Y en este periodo de pandemia, pues estamos esperando que las cosas se solucionen mágicamente y eso lamentablemente nunca es así, jamás, pero a ver, esperemos qué pasa en el tiempo que queda del periodo de transición y de elección. Sí, la verdad que es, creo que más impredecible que nunca. Pero bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? No sé si Ernesto quiere empezar con el tema de la postergación de las elecciones, que es uno de los temas que tenemos en la agenda. Está bien. A ver, bueno, en resumen, básicamente que el señor Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha anunciado que las elecciones ya no van a ser el 6 de septiembre, sino el 18 de octubre. Cosa que para algunos ha sido un tema, bueno, para muchos es un tema muy polémico y para otros es un tema... se me fue la palabra, perdón. Dale, Ernesto. Ya. De A que ver, me enrede más. yo quiero además hacer una acotación que me parece bien relevante. Nosotros, Jorge, hemos venido haciendo este podcast desde mucho tiempo atrás, no recuerdo cuánto, pero ya es mucho. Desde noviembre. Claro, pero la verdad es que Fines. es lo que no recuerdo, así ya alguna vez ya lo hemos hecho con algún invitado de fuera de Santa Cruz. No es lo normal y me parece muy importante subrayar esto en este programa porque Jorge vive en La Paz, es un profesional que radica en La Paz y ejerce su profesión en La Paz, con el agregado de que Jorge ha vivido en Santa Cruz, entonces conoce también bastante del ambiente cruceño. Y esta particularidad, no sé si Jorge está de acuerdo conmigo, es difícil de encontrarlo, porque yo veo que en Bolivia, como no es un país de mucha movilidad de personas, la gente no va y viene mucho, ¿no? O sea, no tiene la vivencia. Hay gente que viene mucho a Santa Cruz, pero en negocios de un día. Poca gente tiene el feel político, digamos, de lo que es Santa Cruz, y los cruceños no tienen el feel político de lo que es La Paz. En ese sentido, me parece que es un plus tener a Jorge hoy día aquí, porque escucharemos no solamente la voz de un politólogo muy bien formado, sino además de una persona que está viviendo todos los días y tiene el sentimiento político que reina en La Paz. Eso quería simplemente Es un título excelente de punto. continuar con la introducción de Jorge, pero es importante. Y yendo al tema de la postergación, bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema más importante de estos últimos días. Ha desatado la furia de dos sectores de la población. Por un lado, el movimiento al socialismo, que no termina yo por lo menos como yo veo las cosas, no termina de expresarse, ¿no? Y por otro lado, la extrema derecha cruceña, que ya ha dicho claramente que esto es un engaño, que nunca debe haberse postergado la elección hasta octubre, sino que debería postergarse más aún hasta que esté perfecta la situación electoral, el andamiaje jurídico que implica la reforma de varias normas y bueno, ellos quieren que esté perfecto el árbol para sacar la manzana, para que caiga la manzana sola, digamos, ¿no? Y el MAS reitero, no ha terminado de decir su posición. Para mí no está clara la posición del MAS, porque como abogado hay una cosa clarísima para mí. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es ilegal, o sea, así de claro, digamos, ¿no?
ellos no tienen la facultad para convocar a elecciones como lo han hecho. Lo voy a explicar un poco más después, pero lanzando la idea en este momento. El MAS sabe eso, porque tienen todo tipo de expertos dentro del MAS, abogados y de todo. Y entonces, el MAS lo que tenía que hacer en este instante, o el MAS o la Asamblea Legislativa, no es lo mismo, pero es parecido, porque 2/3 de la Asamblea Legislativa son del MAS, deberían haberse ya pronunciado en el sentido de que objetan radicalmente la postergación de elecciones y prometen una acción de inconstitucionalidad de esa norma que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral. La ausencia de una posición tan nítida, porque además no requiere de mucha imaginación. Esto es sencillo, cualquier abogado se da cuenta de esto, ¿no? Me parece que por alguna razón no lo están haciendo. No es casualidad. En un partido donde no digamos que abundan los abogados, pero hay más de uno, y más de uno bueno, saben que pueden hacer una acción de inconstitucionalidad, pero no lo han dicho y no sé si lo harán. Evo Morales no ha dicho eso. Evo Morales ha dicho que estaba muy mal, pero no ha dicho, y que seguramente habrán protestas, pero no lo principal, que realmente pueden liquidar la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, evidentemente, dos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral han enviado ya una nota o han anunciado que están enviando una nota adjuntando la resolución del tribunal para que esto sea aprobado por ley. Están solicitando ellos dos, que son los que han votado en contra de la resolución de mayoría del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, tal vez está por venirse, pero yo he extrañado hasta este momento una posición más clara, más nítida. Mi parecer del MAS. Mi percepción es que no quieren hacer, porque quedaría mal, pues, ¿no? Se quedarían muy solitos en una posición muy cerrada y perdiendo a gran parte de la clase media de Bolivia, ¿no? Que la ha perdido el MAS, o por lo menos en gran medida ha perdido esa clase media, y si se mantienen en posiciones tan duras y tan extremas, parecería que el divorcio con la clase media va a ser ipso facto, ¿no? Entonces, me parece a mí que están calculando, pero no conozco, y ahora sí, apelo a Jorge para que nos diga qué piensa él sobre este tema, pero ese es mi parecer hasta ahorita. A ver, hay mucho conflicto independientemente del legal, ¿no? La ley se ha creado como una ficción para que no nos matemos y digamos quién es más fuerte y demás. La idea de el contrato social, Hobbes y demás, viene a partir de una norma que se debe respetar. Incluso si nos vamos a Aristóteles y caemos en la idea de que es mejor el gobierno de los hombres o de las leyes, obviamente que muchos se decantan por la idea de ir por el gobierno de las leyes. Sin embargo, desde que empieza el periodo de transición en noviembre del año pasado, han habido grandes avances entre dos órganos, tres órganos del Estado, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el órgano electoral. La fiesta iba demasiado bien, se había llegado a la pacificación del país, se habían elegido los vocales del Tribunal Supremo Electoral, desde el Ejecutivo nombraron un vocal que era su potestad, que ahora es, y no sé cuál es la idea de irse de manera tan frontal a Salvador Romero por el simple hecho de ser presidente, que cuando lo presentó Yanine Áñez dijo que era un hombre excepcional, que poco más había nacido para el cargo y que la trayectoria que tenía. Todo iba bien hasta mediados de febrero, cuando esto de la pandemia termina de explotar. Y cuando explota esto de la pandemia, pues los escenarios son completamente diferentes y nos muestran que hay un vacío de plan de poder, de proyecto de poder, ¿no? A partir de la explosión de la pandemia, no solamente la gente que se encuentra en el Ejecutivo, sino también dentro de todo el campo político boliviano, nadie estaba preparado para una situación extrema como esta, y pues a lo que se va como reacción natural del ser humano es tratar de tener algún tipo de confrontación para sacar ventaja. El problema es que no sabes contra quién estás luchando. ¿Y a qué me refiero con esto? La enfermedad es transversal a todos
O sea, pasa por toda la sociedad y no hay quien se libre de ella. Y hemos tenido muertos de diferentes partidos políticos, ¿no? La más lamentada en las últimas horas ha sido la del doctor Óscar Urenda, que yo creo que habría que recalcar que en un momento en que Rubén Costas y compañía se alejan del ámbito público y no tienen ese liderazgo que hace falta en el país, es Urenda quien asume ese liderazgo en Santa Cruz y que es la voz que nos daba esa esperanza de seguir hacia adelante. En este escenario de incertidumbre, pues se trata de consensuar entre los partidos políticos que están en esta competencia electoral, el año electoral, en un gobierno transitorio que por ley acaba en diciembre de este año, y pues se trata de llegar a consensos. El problema es quiénes llegan a esos consensos y en teoría quienes deberían de llegar a esos consensos y que lo han hecho son las fuerzas mayoritarias. Entonces, considerando que no se pueden llevar las elecciones en mayo, se hace una prórroga de estas y se llegan a definiciones dentro de las mismas fechas que te daba el propio Tribunal Supremo Electoral, como son las elecciones que deberían de haberse llevado en agosto, e incluso esta fecha del 6 de septiembre, que fue dada por el mismo Salvador Romero. Ahora, aquí hay un problema legal que yo creo que es bastante discutible, y el problema es que va a ser de la manera más objetiva posible muy difícil de definir. Por un lado, la Constitución te dice las atribuciones que tiene el órgano electoral como tal, y por el otro lado, la ley de prórroga de la elección te menciona que es el Tribunal Supremo Electoral aquel que tiene la potestad de dar la fecha para que se lleve a cabo estos comicios. Pero independientemente del tema legal, entramos ya a lo que es el tema político, y hay que considerar varios aspectos que posiblemente perjudiquen a más de un candidato. Cuando estás realizando una elección, debes tener las fechas claras dentro de tu calendario electoral, porque entrar en una elección es un gasto. O sea, todos terminan gastando los candidatos a presidente, a vicepresidente, tienes una estructura que debes mover, los que te deben hacer el trabajo por tierra son los candidatos uninominales, cada uno sabe a lo que está jugando, y hay partidos incluso que tienen como negocio ser el partido como tal, y ese ejemplo va clásico acá, ¿no? Que es el Frente para la Victoria, que por alguna extraña razón ha logrado meter un par de concejales en el área rural, en las áreas rurales, y que se mantiene y lo tienen como un negocio que es altamente lucrativo, porque una elección nunca es barata, de lo que sea. Siempre hay mucho movimiento de capital, desde gorritas, poleritas, banderas, pancartas. Es un trabajo muy desgastante y que necesitas equipos de comunicación, vocería, a tus candidatos tienes que por lo menos darles una línea para que salgan a la prensa. O sea, es un trabajo y es una inversión que mueve un gran capital, ¿no? No es secreto para nadie, al menos en este país, que desde que retorna la democracia el 82, incluso se habla de cifras y de porcentajes por si uno quiere ser diputado, senador, cuesta tanto, etcétera, 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 etcétera. Y este es un problema que pega muy duro a todas las organizaciones políticas porque esto involucra que el gasto que se tenía pensado para mayo se haya movido para agosto, después para septiembre y ahora se mueva para octubre. ¿Cuál es el problema acá? Que hay incertidumbre con el tema de la pandemia. No sabemos qué va a pasar, los datos se están disparando, los laboratorios están con cierto retraso en el tema de pruebas. Hace ayer o anteayer, el encargado de la Gobernación de Santa Cruz de la Secretaría de Salud mencionaba de que se han quedado sin reactivos, que esto es altamente preocupante y que, bueno, estamos tratando de pasar la pandemia de la forma en que cada uno pueda conocerlo, y esto va a tener su efecto en el campo electoral. Ahora, considerando lo sucedido el año pasado, todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y cuando hay desconfianza, pues se terminan haciendo estas salidas, llamémosle salomónica, aunque no sé si viene el ejemplo al caso, donde sale el Tribunal Supremo Electoral y su presidente, fijan la fecha
posiblemente nos metamos en un problema legal de interpretación, porque no creo que vaya más allá, y que veamos el miedo que hay en la gente de si la elección se lleva a cabo o no en septiembre. Entonces, es muy difícil saber cuándo vamos a llegar al día de la elección, porque incluso esta del 18 de octubre se podría modificar, y no importa si el nuevo presidente jura el 31 de diciembre. Y ahí los partidos políticos tienen que saber qué cartas van a jugar al respecto, ¿no? Porque al final lo que se están jugando es la empatía de la gente. Y ahí quien tiene un dilema bastante complicado, más allá de que tiene un techo bastante interesante y unas bases que van a votar por ellos, es del movimiento al socialismo, porque hay que considerar que el MAS es una fuerza política fuerte cuando gana el voto en las ciudades y cuando tiene la capacidad de enamorar a las clases medias. No por nada en la primera elección de Evo Morales saca más del 60% de los votos. Y considerando también que solamente en el área rural está el 25% del voto a nivel nacional. Entonces, a partir de ese momento, los equipos de campaña y los estrategas de campaña tendrían que comprender que en el escenario en el que se está jugando hay que ir a lo que se pueda sacar y no perder el poder por completo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es más importante tener una representación bastante interesante en el Parlamento que incluso llegar a tomar el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque después de esta elección nacional vienen las subnacionales donde el escenario se va a modificar, pero de manera más pequeña, y ahí es donde realmente se empezaría a jugar los choques que se tendrían con el gobierno central. Interesante. Sí, no, realmente es un tema. Lo que tú comentaste, Jorge, entonces me haces entender que hay como un plazo fatal legalmente, que estas elecciones, o sea, no puede, la fecha no se puede postergar más allá o la posesión de un nuevo presidente más allá del 31 de diciembre. Exacto. Ya, y lo que creo que pasa que todos están haciendo un cálculo, pues en mi punto de vista, de no, que la gente está muy alarmada, mucha gente asustada que no quiere salir, por decirte, no quieren salir a hacer compras, mucho menos a ir a votar en este momento. Y si esta situación sigue con los números que están disparando hasta septiembre u octubre, la gente no se va, en general no se va a sentir segura. Entonces, ¿qué pasa si esa percepción o sentimiento de la gente continúa? Porque por el momento lo que dicen los analistas o estadistas en tema de estos números es que esta tendencia va a continuar unos 2 meses más, que abarca todo lo de bueno, agosto y septiembre, pongámosle. Ahora, si bien los números empiezan a bajar hasta fines de septiembre o comenzando octubre, si es que resultan tener razón estos analistas, de todas formas estamos pasando por una cosa muy que ocasiona mucho trauma psicológicamente, bueno, y por la desgracia que sucede en la familia, por el tema de salud y las personas que fallecen. Que hasta el 18 de octubre quizá la gente quede con eso en la cabeza y aunque bajen los números, igual no van a querer salir a votar. Entonces, ¿qué pasa si esto sigue postergándose hasta noviembre, diciembre? La ley de prórroga de mandato amplía el mandato el año 2020 hasta que jure el nuevo presidente. O sea, a partir de ahí, después de diciembre, ya no habría en papeles legalmente gobierno transitorio. Entonces, ahí ya tenemos una fecha que nos pone un tope. Salvo que la cosa se ponga más fea de la que está y tengamos que hablar de una nueva prórroga. Que esto incluso traería conflictos por todo lado, ¿no? Se ha puesto muy de moda y hablar de René Zabaleta Mercado y hablar de la idea del poder dual. Cuando Zabaleta Mercado te hablaba del poder dual, te decía que en la Revolución Nacional el MNR estaba en el gobierno,
pero que también era parte del gobierno, del cogobierno, la Central Obrera Boliviana, ¿no? Había una representación de los trabajadores donde se trabajaba en conjunto. Y a partir de ese cogobierno empiezan a tener problemas con el segundo gobierno de la Revolución Nacional a la cabeza de Siles Suazo, donde incluso Walter Guevara en el Senado, Lechín en la COP y demás, hay grandes problemas por algunos fallos habidos en el primer gobierno de Paz Estenssoro y por tratar de arreglarlos sobre la marcha. Lo mismo está pasando en el país. Después de más de 10 años, 14, hay ahora más que nunca independencia de poderes. Pues una independencia de poderes bien marcada, ¿no? El Ejecutivo hace lo que tiene que hacer, el Legislativo hace lo que tiene que hacer. Ahora el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado que puede poner la fecha y pare de contar, va a sacar su resolución y punto, y todo el mundo va a tener que obedecer porque también es un poder del Estado. Y el órgano judicial hace también por su lado lo que debe hacer. No hay ningún tipo de coordinación y todos estos órganos se supone que son el gobierno que nos está llevando a distintos escenarios. ¿Cuál es el problema de esto? Que justo estamos en año electoral y desde donde se esté, y como buenos bolivianos que somos, vemos las cosas a largo plazo. O sea, lo que estamos viendo es qué voy a ganar en este periodo A, B, C, D, cómo voy a ver si es que tengo bases fuertes o no, o cómo voy a ganar la mayoría de votos que necesito, o cómo enamoro a la demás gente, porque al final una campaña electoral y un candidato lo que tendría que hacer es enamorar a la gente. Y aquí es algo que es bastante complicado en un tema de pandemia. Y bueno, Ernesto lo debe saber mejor que yo. Del 100% de la población mundial, el 5% se interesa en política. De ese 5%, el 2% son los políticos profesionales, la gente que está metidos en partidos políticos, llegan a cargos de poder, y el 2% que resta de ese 5% son analistas, medios de comunicación, televisión, noticias. Y claro, el interés es bajo casi en todo lado. Pero qué triste y qué difícil y qué complicado es hacer política cuando, por ejemplo, no hay fútbol. O sea, la gente no tiene otra cosa más que ver en los periódicos, en la televisión. Todo es política. Desde el principio de la crisis de la pandemia, todo es política. Absolutamente todo. Y ahí hay que agregarle el factor miedo. ¿Cómo salimos de esta? ¿Vamos a salir de esta? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa del ejecutivo? ¿Es culpa del legislativo? ¿Es culpa de Salvador Romero? Alguien tiene que hacerse responsable. Y no tenemos esa claridad de responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se promulga la ley para poner la fecha de elecciones el 6 de septiembre, la misma presidente Áñez es clara cuando dice que es por presiones del movimiento al socialismo, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral y Carlos Mesa y compañía, que termina firmando la ley. Cuando el momento de promulgarla, la responsable es ella. Nadie está asumiendo la responsabilidad de Estado que deberían asumir, porque hemos llegado a un punto en que no sabemos qué va a pasar, estamos o no estamos en el gobierno, pero la gente que está en cargos de toma de decisiones son automáticamente los responsables. Y eso es algo que no se está viendo a largo plazo. Es más, los discursos encendidos de que por culpa de estos o por culpa del otro, porque al final del día todos resultan siendo culpables, van pasando factura en las encuestas, ¿no? Lo que mencionaba incluso por redes sociales, el mejor jefe de campaña que debe tener Carlos Mesa es Arturo Murillo. Entonces, independientemente de todo aquello que se diga y que la gente está pero con la atención hasta arriba y todo es política, incluso el tema de la salud gira en torno a la política, de la ciencia está girando en torno a la política, la gente lo que quiere son soluciones a largo plazo. Y las autoridades, desde cualquier órgano del Estado, no están sabiendo responder esa demanda. Y el desencanto con los políticos y los partidos políticos sigue igual o como estaba el año pasado. Y eso resulta ser muy peligroso. Alrededor de un 20% no sabe por quién va a votar.
Entonces, eso ya te muestra de que independientemente de que existan partidos y de que existan políticos, nadie fuera del marco electoral está viendo qué es lo que realmente quiere la gente, a dónde nos movemos, cuál es el miedo, cómo luchamos contra el miedo y cómo se debería de enfrentar esta pandemia. Porque es algo muy singular del ser humano como tal. Cuando uno tiene miedo, hace dos cosas que son básicas aquí en la China: gritar o salir corriendo. Lo mismo hacemos aquí. No es que tengamos la actitud científica de decir, bueno, vamos a ver el tipo de la curva, si llega la vacuna, si tal medicamento, porque dentro de nuestra carga genética como seres humanos, hace miles de años estábamos caminando por la selva y escuchábamos un ruido raro, teníamos la opción de salir corriendo para seguir con vida. No íbamos a tener la idea de agarrar, pensar, mirar atrás y ver si era un tigre o no, y después salir corriendo. El hecho de perder un par de segundos ya nos hacían presa fácil de cualquier bestia. Entonces, incluso esto está jugando en el tema electoral. Y como lamentablemente la población no tiene que distraerse porque todo es pandemia, o sea, todo es pandemia, todo está abocado a la pandemia, a quedarse en tu casa, a salir lo menos posible, a protegerte, que ya el miedo va más allá de lo que se pueda imaginar. Eh, el señor Loza del Chapare, por ejemplo, este dirigente de los cocaleros, más allá del llamado a las movilizaciones, mencionaba también que existe miedo de contagio a que pueda pasar algo al momento de hacer una movilización. Entonces, el margen de acción para hacer algo, como estábamos habituados y acostumbrados, es cada vez más pequeño. Y esto va a tener consecuencias no solamente para de aquí a 2 semanas, sino incluso para las elecciones que se irían a llevar el 18 de octubre. ¿Y a qué me vengo con esto? Y esto es algo que es duro. Los muertos no votan y los muertos no pueden acceder al poder. Y todos, absolutamente todos, desde candidatos, autoridades, sin ir muy lejos, la presidente, su gabinete, la presidenta del Senado, el equipo que tiene, diputados que han fallecido por el tema del coronavirus, que creo que son 2 o 3, en el Senado también, y autoridades electas que han fallecido, pues a causa del coronavirus. El escenario es negrísimo. ¿Qué va a pasar con más allá de lo político? El miedo va a marcar lo que va a ser el escenario electoral. ¿Quién va a poder catapultar ese miedo, dar seguridad? Va a ser posiblemente quien se pueda acomodar con un porcentaje relativamente interesante para llegar a segunda vuelta. Ahora, algo que no se puede negar es que mientras más lejos sea la fecha de elección, más desgaste va a existir de todos los partidos. Y quien vaya a ganar, posiblemente en el escenario que se viene el 2021, vaya a marcar de la manera más traumática posible el cambio generacional en política y el cambio de ideales o de ideas de lo que realmente queremos hacer. Y esto va a ser un paso traumático porque por cómo van las cosas, la vacuna con suerte la vamos a tener en abril en el país, ya científicamente probada y comprobada y demás, tal como lo ha dicho la OMS. Entonces, estamos en un escenario que incluso es oscuro para el próximo gobierno. Y ahí hay que ver si realmente los jóvenes o la gente que está cansada con esta clase política va a hacer política o simplemente se va a quejar, que también es otro escenario que hay que ver cómo se va a manejar. ¿Cómo vamos a volver a ganar la autoridad que se van a merecer las nuevas autoridades, el respeto de la gente, y cómo vamos a conducir un avión o un barco, en este caso del Estado, que por el momento, al igual que todos los países del mundo, no tiene un rumbo donde podamos apuntar y decir, es por aquí, es por allá, y esto hay que hacer, porque el golpe es total. ¿Cómo vamos a salir de la crisis que se nos viene? ¿Cómo vamos a luchar con el miedo que hay? ¿Cómo vamos a cambiar temas, por ejemplo, como el de la educación? ¿Cómo vamos a ver el tema más allá del de la educación? El tema de las pensiones, no hacer aglomeraciones, el tema del fútbol, sin ir muy lejos. ¿Cómo vamos a volver a la normalidad? ¿Cómo vamos a romper con esos miedos de salir a la calle?
¿Cómo vamos a romper con ese tabú que posiblemente haya con gente que haya tenido algún familiar que estaba enfermo con el coronavirus o que hayan fallecido? Y el miedo ahí juega un papel muy importante, porque el trato no va a ser el mismo. El miedo te va a terminar ganando, no vas a hablar, no te vas a acercar, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario es 1000 veces más complicado de lo que podemos ver. Y hay un montón de factores más allá del político, el sanitario, el educativo, el científico, que va a tener que modificarse, porque incluso el estar haciendo esta transmisión por Zoom no lo hubiéramos hecho el año pasado, digamos, ¿no? Salvo los conflictos del paro o algo parecido que no te dejaban salir a la calle y demás. Eh, la pandemia pues nos está abriendo nuevos campos en los cuales poder trabajar. Las clases virtuales no sé si se pueden llevar en el país a cabo al 100% o lo que se quiera llevar a cabo considerando cómo es la sociedad boliviana, cómo estamos como Estado, qué capacidad tenemos para llegar, la formación de los maestros, los estudiantes en el área rural. Es una forma de repensar absolutamente todo el mundo como tal. Y con el miedo ahí de agregado, pues vamos a tener y lo que vamos a necesitar son líderes que realmente sepan guiarnos, que eso es lo que parece que estamos careciendo desde pues los conflictos del año pasado. Ernesto. Hola, sí. A ver, o sea, el diálogo me parece súper interesante, pero nos está mostrando una cosa que es la ceguera que tiene en este momento, yo no diría solo la clase política, el país y el mundo, ¿no? Porque realmente hay una ceguera, ¿no? Y en se refleja en lo que estamos diciendo los tres en este momento. O sea, no hay claridad, pues, no hay claridad en absoluto de lo que viene. Y, y no es que yo quiera sacar claridad donde es imposible que haya claridad, pero voy a empezar mi intervención con un hecho histórico que lo conoce mucha gente, ¿no? Cuando discutía Marx con Feuerbach sobre la filosofía, había un hecho crucial que Marx o Feuerbach acordaron, ¿no? Decían, el problema no es entender lo que está pasando, ¿no? Que es parte de la labor nuestra, decían, pero el problema no es entender lo que está pasando, el problema es cambiar el mundo, ¿no? Aquí se trata de ponerlo de cabeza, decía Feuerbach, al mundo, no se trata de solamente interpretar lo que pasa. Y ahí, hace unos días atrás, yo estaba igual en una reunión con gente de la Universidad de aquí de Santa Cruz, ¿no? Y la tinta siempre va cargada en contra de los políticos, ¿no? Que los políticos no tienen liderazgo, que las nuevas generaciones no entran a la política, bla, bla, bla. Pero yo les recordaba a ellos una cosa fundamental, es decir, sin Marx no hubiera habido izquierda como se la ha concebido en los últimos siglos, ¿no? Sin Marx, sin Feuerbach, sin la gente que ha hecho filosofía, que decía academia, ¿no? La política no es solamente activismo, es ideas de frente. Y si no hay gente dando ideas en una sociedad, no vas a tener políticos actuando en base a ideas. Vas a tener políticos fríos actuando en base a encuestas y cambiando cada día de opinión porque la encuesta va a decir una cosa diferente a la que dijo hace 2 meses atrás. Entonces, ahí la ceguera es absoluta. Un poco lo que yo reclamo en Bolivia no es solamente la aparición de nuevos líderes políticos, sino que la intelectualidad boliviana tiene que jugar un rol más importante, no solamente interpretar las encuestas de ayer de Ipsos o las encuestas de ayer de mercados. Tenemos que, los intelectuales en este país tienen que echar luces y no solamente interpretar encuestas, sino echar luces del futuro. Y eso me parece bien importante porque esa fue la discusión entre Marx y Feuerbach en esa época, ¿no? Hay que cambiar el mundo. Y el mundo no lo van a cambiar los activistas de los partidos políticos, tiene que haber ideas detrás de eso. Ese como introducción, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí que está pasando? Vuelvo al tema original que había plantado. El MAS no sabe lo que tiene que hacer. Yo no estoy tan de acuerdo con que está clara la situación del Tribunal Supremo Electoral. No está nada clara jurídicamente hablando. Si se ve
un solo elemento, te digo. Si se ve el artículo 410 de la Constitución, ahí está la pirámide de Kelsen, claramente escrita además, a nivel constitucional. Lo que el tribunal ha emitido no es una ley, es una resolución. Es una resolución. Entonces, obviamente, la ley está por encima de la resolución. Eso dice la Constitución, por más que diga que es un poder del Estado, lo que tú quieras, pero ellos emiten resoluciones, no emiten leyes. Y el artículo 410 dice que lo que está más elevado frente a todo el resto de la normativa es la Constitución. En segundo lugar, las leyes. En tercer lugar, las resoluciones. Entonces, si solamente lo llevas al análisis del 410, muere la resolución del Tribunal Electoral. O sea, no es una ley, pues, ¿no? Pues lo que aprobara el Congreso, si aprobara una cosa diferente, eso sería, ¿no? Entonces, y por último, aunque no aprobase, Jorge, simplemente llevando al Tribunal Constitucional y le dices, aquí está la ley de las elecciones del 6 de septiembre y aquí está el Tribunal Electoral con su resolución del 18 de noviembre, del 8 de noviembre, ¿cuál vale más? Yo no creo que tiene muchos caminos que escoger el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está clarísimo, el 410 es letal en eso, ¿no? Entonces, pero no lo hacen, ese es mi punto, no lo hacen. Pues no lo hacen por lo que tú dices. No es que no sepan, ellos saben el 410, eso casi cualquier abogado lo sabe, cualquier estudiante de derecho lo sabe. El tema es que no lo hacen porque no saben si está bien hacerlo, digamos, ¿no? Porque obviamente el MAS se pondría en una posición muy incómoda, ¿no? Unos radicales absolutamente energúmenos que no quieren otra cosa que elecciones el 6 de septiembre, ¿no? Y esa posición, tú que estás haciendo marketing, te aleja, pues, te aleja no solo de la clase media, te aleja del raciocinio, ¿no? Porque ya la gente no acaba por entender por qué tanto quieres elecciones el 6 de septiembre y no el 8 de octubre o 18, no recuerdo la fecha, pero la diferencia no es tan grande, digamos, en tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que va por ahí más la reacción del MAS y va por ahí más la reacción de la propia asamblea, que no se ha pronunciado hasta este momento. Ahora, yo no sé, no tengo la garantía de que no lo harán en el futuro, por ahí lo hacen. Pero si lo hacen, se van a enfrentar con una población que va a estar estupefacta de ver a un grupo de personas cerradas en que la elección sea el 6, por razones que la gente no la entiende. Una preguntita, perdón que te corte, Ernesto, sí, pero en el caso de la fecha del 6 de septiembre, o en el momento que se decidió eso, al final, ¿quién tuvo la última palabra de fijar esa fecha? ¿Fue la asamblea o fue el tribunal? Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto ahora? Esa es la... Esa es una lógica, como tú la estás haciendo, que no eres abogado, es una lógica simple también. Si siempre lo han postergado por ley, ¿por qué ahora no, digamos? ¿No es cierto? Es correcto lo que tú dices, es absolutamente correcto. Ahora, yo estoy yendo a una cosa más letal, porque para no discutir, digamos, porque eso es lo que ha dicho, pues, Salvador Romero. Cuando aprobó su resolución, dijo, la anterior vez yo mandé esto para que sea ley porque como había un escenario de diálogo y nos podíamos hablar unos con los otros, yo lo mandé para que lo haga nomás el Congreso, pero en realidad no es necesario. Y ahora que no hay diálogo y no hay ambiente para esa fiesta, yo lo hago porque yo tengo la legalidad en la mano. Ese fue un poco su argumento. Palabras más, palabras menos, yo lo estoy haciendo más coloquial, pero eso fue lo que él dijo ese día, ¿no? Lo cual demuestra una inconsistencia total, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mandar al Parlamento un documento que no tiene que ser aprobado por el Parlamento? ¿No? ¿Cómo lo vas a mandar para que estos señores se diviertan? ¿No? El Parlamento no es un centro de diversiones, no es una discoteca, no es un circo, no es una cancha de fútbol siquiera. O sea, claro, ¿cómo los va a usar? Pues el señor Salvador Romero, sabiendo que él puede postergar elecciones, a sabiendas manda y les dice, hagan ustedes una ley para que la pasen bien. No es manera, pues, ¿no? Y además el Parlamento debería reaccionar a semejante posición, porque eso les está diciendo, les ha dicho, yo he dejado que esto ocurra porque, sí, ustedes tenían diálogo, pero ahora no hay diálogo, entonces haremos las cosas en serio, como tienen que hacerse, y así tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa es su posición, que también es incongruente esa posición. Pero en definitiva, para mí no resiste esto un tribunal constitucional. Va a ganar la Asamblea Legislativa. Uno por el 410, que es clarísimo, ¿no? Y también hay otra consideración, un
poco menos clara, pero para mí clarísima también, te digo, ¿cuál es? La ley electoral, la ley del régimen electoral, establece dos maneras de fijar fechas de elecciones. Una es para las elecciones con fecha fija y otra es para cuando hay votaciones que no tienen fecha fija. En las elecciones con fecha fija, ¿cuáles son primero las elecciones con fecha fija? Las elecciones que están establecidas en la Constitución. ¿Cuáles son esas? Presidente, vicepresidente, Asamblea Legislativa. ¿Por qué decimos fecha fija? Porque cada 5 años, la gestión es 5 años. Entonces, no hay manera que esa gestión pueda ser postergada, ¿ya? Ahora hemos descubierto que sí hay manera que puede ser postergada. Cuando alguien hace un fraude, no hay otro que postergar, digamos. Y también cuando se está muriendo la gente en las calles, no hay otro que postergar. Entonces, se está recurriendo a la postergación. Pero el principio de la ley es que cuando las elecciones son con fecha fija, no hay pues el decidir qué día se van a hacer las elecciones es un asunto administrativo, ya no es un asunto político ni jurídico, ¿no? Si tú sabes que el 20 de enero se cumple la gestión de un presidente y eres presidente del Tribunal Electoral, claro, la Constitución y la ley dicen, usted puede escoger el día de las elecciones con no menos de 150 días de anticipación. Clarísimo, claro, pero no te están dando la atribución de escoger realmente la duración de la gestión, ¿no? Te están diciendo, tú que eres un administrativo del Estado boliviano, tienes la obligación de cumplir con esta elección, pero acordate que tiene que haber presidente el 20 de enero. Pues dentro de ese marco te vamos a dar a ti por ley 150 días como mínimo para que nos anuncies cuándo va a ser el día de las elecciones. Entonces, es una decisión administrativa que tiene la potestad de hacer el Tribunal Electoral. No es una decisión de fondo, es administrativa, porque a sabiendas de que tiene 5 años. El problema, reitero, es cuando ya ese plazo ya no está fijado. Ya no hay 5 años, a eso no se refiere la Constitución, a eso no se refiere la ley, pero porque quien fija 5 años es el soberano. Todos los bolivianos en referéndum decidimos que es cada 5 años, ¿no es cierto? No es el Congreso siquiera. Pero a la ausencia del soberano, ¿quién refleja mejor el sentimiento del país? No van a ser pues 7 miembros del Tribunal Electoral, por eso es el primer poder del Estado, la Asamblea Legislativa y el Parlamento, ¿no? Entonces tendrá que ser el Parlamento que amplíe esas fechas y eso es lo que ha ocurrido además. Y por eso tú haces alusión a eso. Eso es lo que ha ido ocurriendo en el pasado. Siempre ha sido por ley. Pues ahora se le ha ocurrido a él que ya no va a ser por ley porque él lo puede hacer y antes no se hizo así porque él pensaba que estos señores tenían como charlan, entonces que hagan una ley, digamos, para distraer. Pero no, eso es una mala razón jurídica y política también. Ha quedado mal, me parece, con ese argumento. Pero lo que me sorprende de esa argumentación es que nadie diga nada. Y lo que yo estoy interpretando, trato de ser más claro, es que el MAS no tiene interés de hacer eso. Porque en la medida en que ellos se cierren al día 6 de septiembre, van a perder más la simpatía de la gente. Finalmente, ni sus propios militantes ya van a creer en semejante posición, porque realmente ya termina siendo infantil, aunque tengan la razón. Porque yo creo que en el fondo tienen la razón. Si la elección es el 6 de septiembre, ya, lo que voy a decir es medio en chiste, medio en serio. Si la elección fuese el 6 de diciembre, yo apuesto que más gente va a morir el 5 de septiembre y el 7 de septiembre que el 6 de septiembre. Porque ¿dónde se dan los contagios en Bolivia? Los contagios se dan en los mercados y en los supermercados. Es donde más contagia el virus, ¿no? La gente que va a los mercados va en grandes conglomeraciones de gente y ahí se contagian, pues, ¿no? Y en los supermercados la clase media, pero eso es fundamentalmente donde se da el contagio. Ese día de las elecciones no va a haber ni mercados ni supermercados, lo que va a haber son filas de 300 personas a lo máximo, donde se van a guardar distancias de 1,5 metros, donde todo el mundo va a estar con su bozal en la boca, donde todo el mundo se va a estar cuidando. Entonces yo realmente creo que si hubiera elecciones el 6 de septiembre, va a haber menos contagio que el 5 de septiembre y que el 7 de septiembre. Pero ahorita ese no es el tema. Yo creo que ahorita el tema ya es, como dice Jorge, es político. ¿No? ¿Quién tiene la razón política en todo esto? Y nadie tiene la razón política. O sea, yo lo que veo es que si el MAS insiste en el 6 de septiembre, va a ir perdiendo más adeptos porque se van a ver muy cerrados en la posición,
pero se han dado cuenta, me parece que se han dado cuenta, ¿no? Y por eso es que tampoco han lanzado. La primera cosa que deberían haber dicho es una barbaridad, esto es ilegal y estamos haciendo la acción inconstitucional en este minuto y mandarla. Digamos. No han hecho eso, se están cuidando. Yo veo que están simplemente en la ceguera que dice Jorge, están tratando de sacar, no sé si sacar beneficios, pero por lo menos no perder más de lo que ya han perdido. Quedar menos mal. Claro, porque ahorita Arce está con 20 y tantos% supuestamente de la predilección del voto, digamos, ¿no? Y 24 o 25% para el movimiento del socialismo es bajo, pues, ¿no? Porque su histórico ha sido siempre más alto. Entonces, y sobre todo la tendencia, ¿no? Que en estadísticas lo que más interesa es la tendencia, más que ver cuánto en este minuto tiene, es cómo te ha ido antes y cómo te está yendo ahora, y ahí ves una tendencia de bajada o de subida. Y a mí me parece que en eso se le está yendo la mano al MAS también, ¿no? Cada día se está reduciendo más porque la tendencia es a la baja, no será dramáticamente a la baja, pero es a la baja, ¿no? Entonces, ahí la tendencia también tiene que ser preocupante para el MAS porque no puede ser la tendencia a la baja, ahorita están con 24%, 25%, eso no está bien, ¿no? Y por otro lado, yo veo la otra tendencia, que es, y escribí una nota en Facebook sobre eso, que es la de la señora Áñez, ¿no? Y como decía Jorge, o no sé si estoy poniendo palabras en su boca, pero este realmente es el peor gobierno que yo he visto en mis años de vida, y yo tengo bastantes años de vida, ¿no? O sea, nunca he visto un peor gobierno en la historia de Bolivia, ni siquiera los gobiernos militares eran mejores que este gobierno, porque esos militares, no sé, pero tenían más sentido común que los que ahorita están en el gobierno. Ahorita en el gobierno tienes un par de matones que andan amenazando a la gente desde el Ministerio de Gobierno y desde el Ministerio de Defensa, hoy incluido Salud dentro del matonaje, y tienes gente que está robando por donde pueda, lo que pueda, se roban los ceniceros, se roban la plata de los ventiladores, se roban todo lo que vuelan en los aviones, llevan a las chicas, en fin, es el peor gobierno difícilmente, ¿no? Los gobiernos militares tenían corruptos, y también los gobiernos civiles, pero no te olvides que la militaridad tiene su rigidez, pues, ¿no? Los militares tienen su ética también, y es bien difícil ser muy payaso en un gobierno militar, porque tu jefe es Banzer o es García Mesa, y si es muy payaso te van a botar de una patada. Aquí a los payasos no los botan de una patada porque ahí están, digamos, ¿no? Entonces sigue el circo del gobierno. No, peor gobierno que este no ha habido, por lo menos en mi opinión. Pero hay una cosa que a mí me extraña, pero así poderosamente, ¿no? Y aquí estamos como marquetero de la política. La señora Áñez tiene 16% de la predilección electoral. Y eso, en un gobierno de esta naturaleza, eso es absolutamente inexplicable para mí. No entiendo cómo pueden robarse la plata de los ventiladores, hacer volar a las mises en los aviones sin permiso de nadie, amenazar al pueblo de que lo van a hacer desaparecer en 10 segundos al que se ponga al frente de un ministro. Todas esas barbaridades que están ocurriendo deberían tenerla en este momento a la señora Áñez en el 3% a lo sumo, digamos, ¿no? Pero no, ella tiene el 16%. Y a mí me parece que algo está ocurriendo ahí. No sé si es ella, su característica, su posición maternal, pero hay algo que la tiene, en mi opinión, muy elevado, porque cuando el número uno está en 24 y el segundo está en 20, el estar en 16 no está mal, sobre todo porque la expectativa no es llegar a 24. La expectativa es llegar a superarlo a Carlos Mesa e ir a la segunda vuelta. En términos relativos, perdón, en términos relativos, yo creo que sí está bien parada con un 16%, si la comparamos con lo que está más arriba, respecto a esa encuesta, ¿no? Que le pone a Mesa y parece que te corre como un 24, creo. Pero cuando tú dices que el 16 no es un número bajo, o sea, lo que yo me pregunto, siempre va a haber gente que por X motivo, o sea, se van a encerrar en una figura o candidato, o candidata en este caso, y lo van a apoyar. Si sale mañana que asesinó a alguien, la presidenta, igual la van a apoyar. O sea, dicen lo mismo de Trump, ¿no? Hay tanta gente que lo apoya a pesar de toda la barbaridad de que habla y lo que actúa, etcétera, etcétera, que si saliera mañana a la luz del día a darle un disparo en la cabeza a alguien en una avenida principal, igual van a votar por él. Entonces,
lo que yo te pregunto, Ernesto, cuando tú dices que un número alto, el 16%, basado en la opinión que tú tienes, que es el peor gobierno de la historia de Bolivia, lo que te quiero preguntar es si, sea en Bolivia o en otros países, si un gobierno puede lograr números más bajos que ese, porque cuando uno ve o sea, no se me ocurre una encuesta que haya visto yo aquí o en otro lado que le dé una aprobación a un candidato. Bueno, aquí es una encuesta de intención de voto, ¿no? Pero podríamos decir que de cierta forma es también una encuesta de aprobación de su gestión, ¿no? De la presidenta. La pregunta entonces es ¿dónde se habrá visto una encuesta que le dé una aprobación o apoyo por debajo de un 16 o 15% a un presidente que está en el poder? Yo no me acuerdo de ninguno, por más malo que sea el presidente. Mira, en Bolivia no había reelección, pues. La reelección es un fenómeno nuevo, pero yo sí creo que aquí han habido gobiernos que han salido con muy baja, no sé si 16%, pero baja. Es que lo que tienes que comparar, por lo menos como yo lo veo, es dónde te desenvuelves. Ahorita te estás desenvolviendo en el ámbito electoral, en esta elección. Y en esta elección 16% es alto comparado con sí, como eso te decía, en términos relativos o comparativos con los otros candidatos. Pero eso es. Además hay un elemento, ¿no? Que es lo que estaba tratando de decir, pero no se me acabó, porque no tengo la claridad mental para decirlo rápido, digamos, ¿no? Del 16% al 20% hay un paso. Ella no busca ganarlo a Arce, busca ir a la segunda vuelta, porque la teoría, por lo menos imaginaria dentro del mundo de los analistas políticos, es que si vas a la segunda vuelta, todos los que están contra el MAS van a votar por ti, no importa quién seas. Entonces ahorita la competencia es ser segundo, no es ser primero. Habida cuenta de que el MAS va a tener un primer lugar, el 25, 28%, 30%, ¿no? Entonces, si eso ocurre, va a ser una segunda vuelta, y en la segunda vuelta, la teoría es que realmente puedes ganarlo. La pregunta entonces, que faltó en esa encuesta a la cual se hace referencia es, bueno, hay un 20% de indecisos, pero la pregunta que faltó es ¿por quién nunca votarías? Para aclarar un poco el panorama, ¿no? Claro. Está bien. No, pero eso es, yo creo en realidad, y una cosa más que me gustaría tocarla porque Jorge lo ha tocado, ¿no? Es que ahorita que hay tanta ceguera y falta de comunicación, históricamente en Bolivia las cosas se han decidido en las calles, en las urnas, ¿no? Durante la época más liberal se ha decidido en las urnas. Durante etapas no tan democráticas y más populistas, en las urnas y en las calles así definitivas. El año 2003, la calle, cayó Sánchez Lozada por la calle, ¿no? El año 2019 cayó Evo Morales por la calle, ¿no? Ahora no podemos ni ir a la calle. Eso es lo que plantea Jorge, ¿no? Ahora no podemos ni ir a la calle porque estamos enfrentados a la muerte en la calle. Entonces, sí, si eliminamos el factor calle de la política y no hay elecciones, como que nos quedan los tribunales, ¿no? Y por eso es que empiezan a generarse estos espacios tribunalescos como una alternativa política interesante, porque eso es lo que te queda, ¿no? No queda otra cosa. Si no funciona la calle y no hay elecciones, vas a ir a tribunales. Pero es difícil de saber, ¿no? O sea, es una adivinanza. Yo lo que veo es que en Bolivia no hay diálogo. Yo creo que en su momento habrá, porque la historia de Bolivia también demuestra que siempre cuando las cosas van a llegar al derramamiento absoluto de sangre, se llega a un diálogo, ¿no? Ha ocurrido eso en el pasado y nunca ha sido tan extraño para nadie que ocurra eso. Pero bueno, no sé pues si la historia siempre se repite, ¿no? A veces no se repite también. Así han estado en Centroamérica muchos años, como tú bien conoces, en los 80s, sacándose la mugre, ¿no? Sin poder acordar nada, ¿no? Entonces, hay sociedades donde eso no ha ocurrido. Pero en Bolivia siempre se ha tratado, siempre se ha llegado finalmente a un acuerdo. No sé si ahora habrá, porque los extremos están muy alejados.
Y yo veo que, sobre todo, el nacimiento de la política en el oriente de Bolivia está generando características diferentes que las históricas, ¿no? Yo creo que en general el transcurso de la política boliviana ha sido escrita por los occidentales en el occidente, ¿no? Con unas características psicológicas particulares también, ¿no? Entonces, esas características históricas particulares están cambiando, ¿no? Porque la política está bajando de la altura hacia la llanura. Y en la llanura, si bien no son todos orientales, porque aquí en Santa Cruz ya no son pues todos orientales, está clarísimo eso, ¿no? Pero también la gente adquiere nuevas formas de vivir y nuevas formas de pensar, ¿no? Y yo no sé si aquí, si esta nueva forma de hacer política de los llanos será tan parecida a la del pasado, no veo eso, ¿no? Por lo menos yo no veo eso, ¿no? Yo veo que aquí hay movimientos de la extrema derecha que son duros y que han sido los que han finalizado. Yo no sé si ellos lo han hecho caer a Evo Morales, pero han sido el punto de lanza, ¿no? Secundados por las marchas en Cochabamba, en La Paz, etcétera, que le han dado vigor a esa actitud. Pero eso es adivinación en política y siempre es peligroso adivinar. Pero también, como empecé a decirlo, ¿no? Reclamo de los intelectuales luz, porque ellos tienen que dar luz, no los políticos. Bueno, también los políticos, pero sobre todo los intelectuales, ¿no? ¿Qué tendría que decir el Partido Republicano sin Adam Smith, ¿no? ¿Qué tendría que decir el Partido Comunista sin Marx? No podrían, pues, ¿no? El Partido Republicano, no, pues serían unos comerciantes en el gobierno, pero sin discurso, ¿no? El verdadero discurso lo trae, pues, Adam Smith, lo traen todos los pensadores, digamos, más conservadores de la historia de la humanidad. Y el marxismo lo traen los pensadores también, lo trae Marx y todos los pensadores posteriores a Marx. No es que los políticos se van generando una ideología. Y eso es lo que yo también pienso que en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, que es donde vivimos, no estoy viendo eso. Yo veo que los intelectuales aquí lo único que quieren es interpretar la próxima encuesta, ¿no? Porque es cómodo, ¿no? Es cómodo agarrar y decir, aquí está, Arce tiene 24, este señor tiene 20, y empezar a interpretar a través de la encuesta la realidad. Lo difícil es plantear qué tiene que hacer este país para salir de la oscuridad. Y eso es la encuesta. Les hago una pregunta más a base de ese último comentario tuyo, Ernesto. Si están con esa mentalidad, ¿qué tan difícil es hacer una encuesta internamente de si uno está a favor o no de tener elecciones en tal fecha o hasta cierta fecha? Porque eso parece que ahorita el cálculo político que quieren hacer todo y no pelarle es justamente en ese tema. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Yo me acuerdo, yo lo he visto en una sola encuesta que me acuerdo que como un 60 y pico por ciento, 64, algo así, no estaba a favor de llevar a cabo las elecciones no sé si era para la fecha de septiembre o para algo, ya no me acuerdo, pero lo he visto una sola vez. Entonces, ¿por qué si tanta la preocupación ahora, por qué no se mueven en eso? Claro, porque yo vi que, no sé si en la de Ipsos o en la de Mercados, preguntaron si usted iría a votar el día 6 de septiembre, y el 71% de la gente dijo que sí quería votar. Pero no sé cuánta relevancia tiene eso en los políticos, parece que a nadie o sea, porque es harta gente, ¿no? Si el 70% dice que va a ir a votar. Me sorprende ese dato, honestamente. Es complicado, ¿no? Porque hay que considerar diversos factores. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar el gobierno transitorio con las cosas que salen del mismo gobierno transitorio? No sé hasta qué punto sea el peor gobierno del país, pero lo que sí deja claro es que no hay un proyecto de poder, ¿no? O sea, y vamos a volver a Maquiavelo, o sea, si las fichas están donde están es porque la fortuna ha llegado y ¡pum! Te ha sorprendido bien parado. Y a partir de ahí has tenido que empezar a organizar lo que tenías que hacer. En El Príncipe, Maquiavelo dice que son los príncipes cuando hacen agarran ministros o consejeros
quienes tienen el poder son responsables de la gente que están eligiendo, ¿no? Y te dice que un príncipe debe tener la capacidad y sería excelente de que piense por sí mismo, tenga esa capacidad de pensar, de razonar, de articular, de que piense y escuche al resto, o en el peor de los casos, ser un inútil para las dos primeras, cosa que haría que la situación se ponga más incómoda todavía. Y a partir de ahí sería la elección de los consejeros. Ahora, el problema es los consejeros, que en este caso son los ministros, ¿qué han hecho? Al principio no había ningún problema. Cuando se necesitaba un discurso duro, han dado el discurso duro que tenían que hacer, se ha llegado a la pacificación del país, ha jugado un rol importante la iglesia y demás. Pero después, ¿qué? Porque la crisis se ha puesto más ruda de lo que está a partir de la pandemia. Y ahí realmente tienes un Estado que puede cubrir o hacer muy pocas cosas y al mismo tiempo, que es lo más interesante de todo, ¿no? Es cómo vas a reaccionar. Y la verdad es que en ninguna parte del mundo ha habido ese tiempo de acción a reacción. No sabemos cómo confrontar, o si confrontamos a la gente, o si confrontamos al virus, si tenemos lo necesario, qué nos falta, qué puede pasar, qué le vamos a decir a la gente. Y esto es de lo que es preocupante porque absolutamente todos han dejado de lado, por ejemplo, a los criterios epidemiológicos, ¿no? La idea de las cuarentenas, ya sean rígidas o dinámicas, es de contener el avance de la pandemia hasta que haya algo que pueda parar a la pandemia como tal. Y a partir de los discursos, no han sabido explicar esto que es básico. O sea, yo te estoy cuidando, tú tienes que ser responsable de tu persona y tienes que ser responsable del resto. Y en vez de vender esto de la manera más fácil y sencilla posible, de que sea una voz casi unánime, el problema es que se ha ido al discurso de confrontación. Es que ustedes, es que aquellos, usted que no es valiente, o ustedes que nos están matando por culpa de A, por culpa de B, por culpa de C. Entonces, a partir de ahí, cuando eres gobierno y no tienes la capacidad de hacerte responsable de lo que está pasando, es porque estás ahí, se ha desbordado absolutamente todo y no tienes cómo salir. Y algo que es bien boliviano y bien latinoamericano en el fondo, es que la culpa nunca es de uno, ¿no? O sea, si yo hago un pedido vía teléfono de comida, sea cual sea, aunque nunca me ha pasado con Sahara Pizza, ya cuando vivía allá todo llegaba tal, lo requerido, eh, hay un problema en la entrega y cuando uno llama para reclamar, mayormente el dueño termina echando la culpa a quien ha hecho la entrega o el cocinero y se van pasando la pelotita y nadie es ese responsable, no tienes una respuesta clara. Y eso pasa en absolutamente todo. H.C. Mansilla es claro en el carácter conservador de la nación boliviana, ¿no? La culpa, si hemos metido la pata nosotros, es muy probable que la culpa sea del imperio, sea de la izquierda, sea de la gente de afuera, de la colonia. Nunca vamos a aceptar que en parte tenemos cierta responsabilidad en el fracaso de algo, ¿no? Si en un clásico gana el Stronger, para la mayoría de los bolivaristas por culpa del árbitro, que no debería de haber alargado tanto el partido, de que no era penal, o para qué cobró ese tiro libre si no había infracción. O sea, siempre es culpa de un externo, de alguien más que no soy yo. Y ese es el gran problema que se está viviendo ahora. Estamos en una situación donde hemos sido desbordados en todo nivel, y donde reaccionamos como vemos que reacciona el mundo. Y esto lo podemos ver de una manera bien clara en lo que hace el Ministerio de Educación, en lo que hace el viceministro de Ciencia y Tecnología cuando da una entrevista y tiene un padre de familia del otro lado, que es bastante divertido, ¿no? En Radio Televisión Popular mencionaba el Estado boliviano, mediante este decreto, ha implantado la educación virtual. Ahora, si los padres quieren que sus hijos se aplacen, problema de los padres. El Estado no quiere que se aplacen. Y la vida no es tan sencilla. No porque existe un decreto, todos tienen la posibilidad, por ejemplo, de estar en sus casas y de acudir a la educación virtual como tal. No tenemos las condiciones como Estado. Entonces, a veces vemos que por el decreto tal, por la ley tal, deberíamos de
comportarnos de cierta forma cuando la realidad es completamente distinta. ¿Y a qué viene con esto el tema de lo que son las encuestas? En abril, antes de que pase el suceso de los respiradores, los viajes humanitarios con Mises, los viajes de cumpleaños y demás, C.S. Mori sacó una encuesta, si no me equivoco, el 18 de abril, donde Áñez era primera con el 25%, después estaba Arce con el 24%, si no me equivoco, y Carlos Mesa estaba en tercer lugar. Ese era el escenario en el cual se estaba jugando. ¿Qué pasó? Vinieron los escándalos y la preferencia empezó a caer, el MAS tuvo con qué contraatacar, Carlos Mesa, para no quedarse fuera del cuadro electoral, tuvo que meter su cuchara por ahí, y cada uno y cada partido, cada candidato intentó ver cómo podía salir. Y esto nos demuestra una cosa que es bastante importante y muy interesante al mismo tiempo. Los activistas no hacen política. Y esto nos demuestra los resultados. ¿Por qué Carlos Mesa sigue siendo una opción que parece ser codiciada por un gran sector de la población? Porque en teoría tiene experiencia y ha sido presidente. ¿Cuál es el problema de Carlos Mesa? Que es el mismo problema que Tuto Quiroga, que también ha sido presidente. No tienen partido. No tienen una estructura partidaria más allá de un grupo de asesores y de intelectuales que van a manejar su campaña o que han hecho el proyecto que tienen en caso de ser gobierno. Ahí tienen un gran problema porque esto va a involucrar, en caso de que haya una elección, delegados de mesa, que se haga el control del voto, del control correspondiente del acta, de revisar las actas, de firmar las actas, de ver si todo está de acuerdo a lo que debería de estar. Y esto también lleva una capacitación que en el momento en el que nos encontramos va a ser muy difícil hacerla de manera presencial. Posiblemente se pueda hacer de manera virtual en las ciudades capitales de todo el país. Pero ¿qué hacemos con el área rural, que también merece ese control? Ahí, si no tienes una estructura partidaria fuerte que tenga la capacidad de hacer circular la información de qué tendrían que hacer los delegados del partido, pues se te va y se cae tu organización. Porque vas a poder ver qué ha pasado a nivel de votación dentro de las áreas urbanas, pero vas a tener ceguera sobre lo que está pasando en el área rural. Y a eso agregarle el miedo de la pandemia, el hecho de ser delegado, más allá de que creas en tu candidato, que tu partido es el mejor del universo, puede que te enfermes, porque debes estar en el punto de votación desde muy temprano, 6 de la mañana, recibir el material e irte tarde, cuando acabe de votar el último ciudadano inscrito en esa mesa. Entonces, eso también juega en contra a los intereses posiblemente partidarios de todos los partidos. Entonces, incluso el cambio de la fecha de la elección ha sido, bueno, cuando la curva ya esté descendente, es más fácil que podamos asistir a las urnas. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos en riesgo de contagio. Pero el miedo sigue latente. Es más, la votación que hubo en República Dominicana ha creado un nuevo brote del coronavirus como tal, y los números están disparando, cosa que es inevitable de contener hasta que tengamos o un medicamento o una vacuna, que recién la vamos a tener el año que viene. Y en esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el papel del Tribunal Supremo Electoral? El hecho de que tengamos alcohol en gel a la mano no quiere decir que nos vayamos a enfermar. O sea, se ha enfermado Áñez, se ha enfermado Copa, se han enfermado los ministros y han fallecido un par de diputados. Todos estamos en riesgo, no importa cuántos cuidados tengamos. ¿Cómo jugamos y cómo salimos de ese escenario de miedo? Es muy posible que las encuestas te digan que hay una gran cantidad de gente que quiere que haya elección, porque lo que quiere es un nuevo gobierno legalmente constituido, con mucha legitimidad para que haga lo que tiene que hacer. El problema es si esa gente va a ir a votar el día de la elección. Y eso no lo sabemos. El miedo es algo que te termina dominando. Pero sí, hay, y todos quieren, porque no hay duda desde lo ocurrido el año pasado, que todos quieren ir a votar. El problema es en qué condiciones vamos a ir a votar y cuánta gente va a ir a votar. Porque estamos en un periodo, no solamente en Santa Cruz o en La Paz, sino en todo el país.
Si vemos los reportes epidemiológicos, aquí siempre tengo mi boletín a la mano, es el virus no solamente está golpeando duro en el oriente del país, sino que esa dureza con la que está golpeando está llegando al occidente, está llegando a la ciudad de La Paz. O sea, La Paz hasta mañana o hasta el lunes va a llegar a los 15,000 infectados. Y a esto hay que sumarle los retrasos que hay en ver las pruebas que se toman, que tienen un retraso en todo, a nivel nacional entre 3 a 5 días. Y la cantidad de decesos. Las noticias son trágicas, ¿no? En el eje central se hace un levantamiento de cadáveres por parte de la policía de 30 por día. Los cementerios, el cementerio de La Paz, por ejemplo, tiene sus parte del protocolo nacional, donde incluso para los entierros por muerte natural, que no tienen que ver con el coronavirus, simplemente hacen ingresar 10 parientes lo más rápido que se pueda para hacer los entierros y tienen un ingreso extra para que vayan al crematorio la gente que ha muerto por coronavirus. Y el trauma y esto es algo que no se está hablando, el trauma que tiene la idea del coronavirus como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? Y se lo puede ver ayer en la foto que mostraba el deber del entierro del doctor Urenda, ¿no? O sea, te enfermas, eres positivo, tu estado se pone crítico. Desde el momento que estás internado, nadie te puede ir a visitar, ningún pariente, padre, madre, hijo, nieto, sobrino te puede ir a ver. O sea, tienes que tener los reportes que te van a dar los médicos, que incluso a lo que te dice el protocolo internacional, en caso de que tengas algún tipo de falla, incluso no se podría trabajar en una resucitación, porque por el peligro que ahí se está jugando el personal médico. Entonces es totalmente letal, estás viendo la enfermedad en la lejanía que hay, no puedes ir a visitar, ni hablar, ni absolutamente nada. Y al final lo puedes ver entrando a X persona al hospital y lo terminas sacando en una urna. Y todo ese proceso es extremadamente traumático. Y absolutamente nadie está viendo todo ese proceso del trauma. No sabemos cómo vamos a estar cuando haya la vacuna. Al final del día van a perder absolutamente todos los partidos políticos. El próximo gobierno va a poder ser legítimo y va a poder ser legal, pero nos va a dejar hay algo más que se necesita y que nadie más lo está dando. Y esto es parte del discurso que se está manejando y que a mí me preocupa. Nadie nos está hablando del futuro. Ni Áñez, ni Eva Copa, ni Carlos Mesa, ni Luis Arce, ni absolutamente nadie, ni Tuto, nadie, ni Camacho. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en 14 años no han hecho nada, o en 14 años se ha hecho todo. Nadie nos está diciendo qué vamos a hacer del 2021 para adelante, independientemente de que cada uno sepa qué se ha hecho y qué no se ha hecho tiempo atrás. Y eso es lo que preocupa porque no estamos creando en la ciudadanía y en el elector una visión de futuro del qué vamos a hacer. O sea, ya sabemos que el golpe que estamos recibiendo es duro, es muy complicado, no solamente es a nosotros, es al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cómo tenemos que volver a repensar el país? Nadie lo está haciendo. Seguimos en la misma lógica de que es que ustedes no han hecho nada, no, pero es que nosotros hicimos todo, pero ustedes son un par de inoperantes. Nadie está viendo más allá. Estamos como si el 2020 no se fuera a terminar, como si el 2021 no fuera a empezar. No tenemos un discurso que nos diga qué va a ser de nosotros los bolivianos de aquí a 50 años. El último movimiento magistral que hubo en política fue cuando salió el decreto Supremo 21060. Y que Paz Estenssoro lo explicaba de manera magistral. Este no es un decreto de coyuntura, este decreto por lo menos va a tener una vigencia de 20 a 30 años. Bueno, más allá de que hayan querido matar este decreto, el libre mercado sigue vigente, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que no hay es esa visión de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 50 años? ¿Cómo pensamos nuestras ciudades de aquí a 50 años? Nadie nos está dando una grada donde subirnos y poder ver el panorama completo. Parece que estuviéramos encerrados en ver qué podemos hacer
hasta el día de la elección y pasado el día de la elección ver qué vamos a hacer en caso de que somos o no somos gobierno. Y eso puede ser incluso para los mismos partidos políticos algo muy peligroso, porque no nos están vendiendo, y esta es la queja de los activistas, qué va a ser de ellos, qué va a ser de sus hijos, qué va a ser de los jóvenes y qué va a ser de los viejitos. Es como si estuvieran en la obligación de ir a votar por gente que no te dice nada y que lo único que quiere es que vayas y deposites tu voto y veas qué puede pasar. No hay un discurso que te diga, esto es lo que vamos a hacer, el futuro es importante, nos queremos sanos, nos queremos vivos, esta es la Bolivia que tenemos que replantear. Yo no entiendo cómo estando en una crisis tan grande como la que estamos, absolutamente nadie ha llamado a un pacto político. Perdón, lo ha hecho Carlos Mesa, pero nadie le tiró pelota. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de representación en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo. Y como gente que tiene la posibilidad de hacer este pacto en un momento de crisis para ver cómo tratar de atenuar esto, no lo hace todavía. O sea, hay que considerar que en los escenarios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, independientemente que entre conservadores, liberales y laboristas en el Reino Unido se estaban matando, en momentos de crisis como las guerras se llaman a pactos, a pactos nacionales para ver cómo pasar la crisis. Y todos en sí se reparten el gobierno y tratan de dar lo mejor y dar respuestas y soluciones para estos momentos. Churchill aquí juega un papel más que interesante porque tratar con un laborista como Attlee en parte no es fácil y aguantar un tipo como Churchill no es para nada sencillo. Entonces, no estamos viendo qué vamos a hacer. Seguimos en una competencia que posiblemente va a dejar más muertos de lo que ya conocemos dentro de lo que es el periodo democrático en un solo año. O sea, y eso es lo que más me llama la atención. Los muertos de octubre de 2003 no se comparan con otros eventos que ha habido en el país, tocando Chaparina y demás, los muertos que hubieron ahí cuando renunció Carlos Mesa, que no quería enfrentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de decesos que tenemos por día han superado cualquier escenario que hemos vivido en democracia. El problema es que no hay cómo responsabilizar a alguien. Y si no tienes cómo responsabilizar a alguien, lo único que puede correr por ahí es el miedo a la gente, el miedo de qué voy a hacer, quién se va a hacer responsable de mí. Papá Estado no tiene la capacidad de moverse, es muy lento, ha intentado hacer algo, ha fracasado con todo éxito y ahora estoy a mi suerte. Entonces, eso también es parte del escenario electoral y que creo que no se lo está viendo como se lo debería ver. El miedo va a terminar ganando mucha gente, sí, ya lo ha hecho. Todos estamos desbordados. Los datos que daban ayer en el parte epidemiológico. ¿Quién se termina enfermando? Comerciantes, la gente en los mercados y funcionarios públicos y privados que tienen las tasas más altas. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahí? ¿Dónde vamos a ir hacia el futuro? ¿Quién nos va a dar esperanzas? Porque ahorita ninguno de los candidatos, ningún órgano del Estado tiene capacidad de darte esperanza y decirte, ok, estamos en un momento de crisis que lo vamos a pasar en A, B, C y D haciendo esto, pero después, con lo complicada que va a ser la situación, vamos a salir de esto así, 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 vamos a hacer aquello, esto y el otro. No hay dentro del escenario político alguien que te dé esa certeza. Y si la gente no tiene una certeza de qué va a ser en el futuro, en un escenario de incertidumbre en el que estamos viviendo, pues los indecisos se van a terminar decantando por la que vean que es la peor opción. No sé si la peor opción, pero la segunda peor opción. En resumen, los candidatos no son opciones, son una falta de opciones para los indecisos, pero uno de ellos va a tener que ser el presidente, no hay más. Y a partir de ahí, la transición en serio va a comenzar con el próximo gobierno. Y ahí seguramente van a tener, y es obligación de todos los partidos, todos los políticos, reinventarse. Si no se reinventan y siguen con la idea de mirar hacia atrás, que en 14 años aquí, pero hace 30 era así, y hace 50 era así, estamos totalmente arruinados y no va a haber un futuro o una luz y va a ser una echada de culpas, ¿no? Que al final del día no te llevan a ningún lado. Señalar con el dedo culpables es fácil. La cosa es tratar de ver soluciones en escenarios que posiblemente se ponen macabros,
porque lo que no puedes controlar es el miedo de la gente. Ojalá que tengan esa amplitud de visión los que entren, de buscar soluciones. Porque sí, lastimosamente la política siempre es señalar con el dedo a alguien, Exacto. al menos en nuestro caso. Bueno, estamos a más de una hora. No sé si quieren añadir algo para concluir o tocar otro tema a esta altura, no creo. ¿Ernesto? No, yo solamente una cosa muy corta, ¿no? Porque de todo lo que hemos hablado ahora, predomina un hecho que yo creo que es el sello que le ha puesto hoy día Jorge al diálogo, y es esa situación de desconcierto, de miedo, de terror que hay en la población, digamos, ¿no? Y también en los líderes, ¿no? Es decir, hay un ambiente de eso, de miedo. Y eso solamente me hace recordar a la predominancia de la filosofía de los existencialistas, ¿no? Ese sentimiento de no saber qué hay mañana, de absoluto descontrol de la situación y pesimismo, ¿no? Y es que no me parece poca cosa, ¿sí? Me parece que en ese sentido Jorge ha puesto un sello bien interesante al diálogo, porque es la verdad, ¿no? Es un desconcierto, es un desconsuelo, es una falta de mirada al futuro. Y no creo que solo sea falta el problema de un político o de 10 políticos, ¿no? Los tiempos son así, ¿no? Los tiempos nos obligan a vivir un momento para un, qué sé yo, para un Nietzsche, ¿no? Que escriba libros, o un Kafka, porque estamos en momentos de mucha incertidumbre, pena, luto, muerte. Y es bien difícil en un momento de esta naturaleza generar otra cosa que no sea el instinto de sobrevivencia de los seres humanos, ¿no? Y creo que estamos en ese punto. Y no sé si debemos echar la culpa, como dice Jorge, ¿no? Solamente, ¿no? Que siempre estás apuntando a otro, ¿no? Pero realmente es así, pues, ¿no? Eh, la culpa lo tienen los muertos, la culpa lo tiene el virus, ¿no? Y el virus nos ha desconcentrado a todos, no solo a los bolivianos, porque yo veo que igual están en todo el mundo, ¿no? Esta es una cosa que ha generado desconcierto. Ahorita yo no creo que hay pensadores a nivel mundial que tengan clara cuál es el futuro de la humanidad. Yo creo que ahorita el desconcierto es de esa magnitud, ¿no? Yo creo que no hay claridad en relación a lo que va a pasar, porque hay quienes inclusive especulan sobre un nuevo brote de una nueva pandemia de diferente naturaleza, pero igualmente aguda o peor que esta, ¿no? Entonces, vivir en ese desconcierto te genera una perspectiva política a la que nos tenemos que acostumbrar y vivir en ella, ¿no? Ahora, una cosa que me pareció interesante que dijo Jorge es la fuerza del pacto, ¿no? Claro, el gobierno no quiere llegar a un pacto, está clarísimo eso, porque sienten que pueden perder. Yo creo que ganarían de hacer un pacto político. Se vería muy bien al gobierno haciendo un pacto político. Pero ellos han analizado en su interior que no les conviene hacer un pacto político, rechazan cualquier cosa que se parezca a ello. Y sí, en la guerra mundial no solamente han acordado al interior del Reino Unido, se han juntado un tipo como Stalin y un tipo como Roosevelt para acordar cómo acabar con Hitler, ¿no? Y así lo acabaron, sentándose dos tipos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Filosóficamente hablando, políticamente hablando, ¿no? Pero los intereses son así en política, ¿no? Los intereses están por encima de la filosofía muchas veces, porque el interés es la sobrevivencia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial estábamos hablando de sobrevivir. Después discutimos la ideología y después se generan los dos mundos, ¿no? El comunista, los capitalistas, bla, bla. Pero había un momento en que no había que discutir filosofía, había que liquidar lo que nos estaba destruyendo, que era Hitler, porque el tipo, con todo lo salvaje que era, se los estaba comiendo los europeos, ¿no? Así, uno por uno se los estaba comiendo los europeos, les guste o no, ¿no? Se los morfó a los franceses, se los morfó a los italianos, se morfó a todo Italia, a toda Europa, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que la filosofía no es suficiente, hay que pararlo, este desgraciado, y se sientan Stalin con Roosevelt y con los otros líderes y dicen, lo acabemos, listo, y lo acabaron. Después de eso,
pensamos en el futuro. Y así fue, y así fue, ¿no? Cuando lo acabaron, después se sentaron y ahí viene Churchill y dijo, un ratito, ¿no? Estos rusos no son nuestros amigos de verdad. Van a cortinas de hierro y nosotros tenemos que cuidar nuestra área de la libertad, planteamos una filosofía diferente, pero eso fue después de acabar con Hitler. Y aquí estamos en situaciones similares en esos términos, pero está sobreviviendo. Y cuando sobrevives, yo creo que las filosofías son lo de menos. Bueno, y lo dejamos por hoy. Gracias, Ernesto, por siempre un placer. Gracias, Jorge, un gustazo. Ojalá que esto se pueda repetir. Sí, 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 tiene que. También gracias al Internet, que nos ha tratado muy bien, sin interrupción, se ha portado bien. Sí, sí. Perdón, Jorge, te corté. No, sí, el gusto es completamente mío. Dialogar sobre estos temas que son papas calientes y que no las vamos a enfriar nosotros, por más que haya una que otra idea a fuerza, porque es tarea de otros, pero al mismo tiempo de reflexionar, que es algo que creo que no se está haciendo, y en algo le doy la razón a Ernesto, y vamos a ir a Maquiavelo. Maquiavelo te diría, la ideología no te sirve para nada en un momento crítico, de verdad, ¿no? Tienes que ver qué vas a hacer para que plantees un escenario en una circunstancia que te sea favorable. Si no tienes esa capacidad, la ideología está por demás, ¿no? Porque política al final es eso, ¿no? Estás buscando el poder, estás buscando un hueco, un nicho o algo que no puedes perder. Y si no te pones a pensar de una manera fría, pues puede ser que la pierdas porque tienes ahí un dogma que no te deja ver más allá. Y estamos ahorita en un momento que es totalmente crítico, donde incluso, ¿no?, hay reclamos de gente que es parte del gobierno en el tema de insumos, de promesas, porque absolutamente todo está desbordado. Peleas internas, ¿no? Se supone que el alcalde Leyes y Arturo Murillo son parte del gobierno, pero no se pueden ver ni en pintura. Y este es un datito que es más que interesante. Y aquí nos dicen que coordinación posiblemente no exista, ¿no? Más allá de la voluntad de hacer las cosas, coordinación no hay. Y si no hay coordinación a ese nivel de dos individuos, uno ministro y el otro alcalde, que son del mismo partido, olvídense que hay una coordinación con el resto. Entonces, sería, y creo que es la oportunidad de vernos a futuro, qué va a ser de cada uno de nosotros, dónde vamos a estar, qué queremos. Y eso es algo que los bolivianos van a tener que definir en esta elección y que van a torturar al próximo gobierno si es que realmente no se está yendo a la dirección que realmente se quiere. Porque esto va más allá de lo ideológico y eso es totalmente cierto. La realidad tiene mayor peso. Sin ir muy lejos, ¿no? La mayor parte de la gente en momentos de crisis se vuelve creyente o vuelve a la fe o necesita algo de que agarrarse. Eso no hay en este momento en el discurso político. Mientras no sepamos qué futuro nos van a ofrecer, hasta incluso ir a votar va a ser complicado, independientemente de que la fecha sea cercana o no. Entonces, estos lugares de encuentro para mí son bastante interesantes y que, bueno, ojalá se vuelvan a repetir. Eso sería. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Ernesto. Gracias ¿Sabes, a Paul? todos. Gracias, Jorge. Un placer compartir. Ha sido muy bonito. Se cuidan mucho y buen fin de semana, ¿eh? Aquí estamos cuidándonos. Gracias. Hasta Chao. la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Jorito.